Mi conferencia se titula Una casta viudez en torno al matrimonio de las viudas en los textos de la Edad Moderna. La preocupación por el alma de las mujeres se expresó con fuerza en el mundo espiritual del barroco, preocupado por construir modelos de comportamiento que guiaran a los fieles hacia la salvación. Como apunta Javier Burrieza, en la religiosidad barroca la mujer ocupaba un papel esencial, como se aprecia en la actividad pastoral. Estaban necesitadas de una dirección espiritual continuada a través de confesores. Ocupaban un lugar privilegiado en los sermones, en los libros de devociones, en los catecismos, en aquellos manuales que habían sido escritos, por ejemplo, para ser una monja mortificada. Esta preocupación se plasmó de forma palmaria en la literatura moral y doctrinal, una parte importante de cuya producción estuvo destinada a las mujeres. En esos tratados, el discurso se ordenaba siguiendo una larga tradición medieval que dividía a la sociedad por estados de acuerdo a diversas consideraciones que, en el caso de las mujeres, estaban determinados por su posición en la familia y en relación con el matrimonio: doncellas, casadas y viudas, incluyendo en ocasiones, pero no siempre, a las religiosas. El estado de las viudas recibió atención concreta ya en los tratados generales sobre mujeres, ya en otros específicos, y estas, las mujeres viudas, fueron tratadas con especial rigor por su condición de mujeres solas. Desde el punto de vista social, resulta trascendente el abultado número de viudas, sobre todo la situación de desamparo general ante la condición sobrevenida por la pérdida del marido. A finales del siglo XVI, el franciscano Juan de Pineda lo expresaba con estas palabras: viuda quiere decir la mujer que se le murió el marido y que vive tan desamparada y dejada de todo bien que ni tiene hacienda ni parientes que la remedien, ni ella se puede remediar. Desamparo no solo en lo material, sino, de forma más acuciante, espiritual, la falta de protección y dirección del varón. En palabras de Vives, la mujer privada de marido está abandonada y desolada, y entonces se ve azotada peligrosamente por los vientos como nave privada de piloto y es llevada de un lado para otro sin orientación ni plan, como un jovencito a quien se ha privado de maestro. El estado de las viudas fue considerado, por lo tanto, extremadamente peligroso. Para Juan de Espinosa, la religiosa está protegida por los muros, la abstinencia de manjares, el castigo o el temor de los superiores. Y cuánto también es más seguro el estado de las doncellas por casar y de las casadas, teniendo éstas por defensa de su honor la guarda y compañía de los maridos, y las otras el gobierno y temor del padre y hermanos a quien son sujetas. Tanto el estado de viuda es menos seguro, antes sin proporción más peligroso, no siendo sujeta a marido, a padre, madre, hermanos ni otros superiores, antes libre y absoluta señora de sí y de su casa, por donde tornó a decir a ellas, más que a ningún otro estado de mujeres, conviene la provisión y remedio para poder castamente y con perseverancia vivir. Era esta falta de sujeción, este señorío sobre sí misma, lo que despertaba las suspicacias y redoblaba los esfuerzos vigilantes de la literatura moral y didáctica. Decía Pineda: tenemos más que hacer en guardar una viuda que 4 doncellas, por la licencia que tienen de usar de su libertad. Juan de Soto consideraba la necesidad de un control riguroso de las viudas, porque si miramos cómo el mundo trata a las viudas, hallaremos que verdaderamente todos andan a cazarlas. Si es rica, la hacienda; si hermosa, la honra. En su instrucción para la mujer cristiana, Vives cita las palabras del catalán Francisco Eximensis en su tratado El Cristián, de 1483. ¿Qué dijera San Jerónimo en este tiempo si hubiere visto las nuestras viudas trenzadas a la castellana, pintadas las caras y con las tocas anchas y primas por los brazos, y el talle de las vestiduras así delicadas como las casadas, que solamente traen lo negro por mostrarse blancas, y no nada por luto ni por dolor? Van a los torneos y a las justas y ayuntamientos, estando por las ventanas burlando y riendo delante de todo el mundo, puestas a la almoneda a quien las querrá y a quien más dará. En sus casas nunca se hace hacienda, o muy poca, sino de la cama a la mesa y de la mesa a la ventana, a burlar con todo hombre, y todo esto son los paternostres y misas por el alma del marido muerto. Y el mismo Eximensis recrimina a los que están dispuestos a casarse con estas viudas desmemoriadas del marido difunto. Tú que quieres a la tal, atiende al requiam aeternam que hace por el marido muerto, que a otro tal hará por ti cuando seas en la huesa. Ahora déjale buena parte de tu hacienda y quítalo a los pobres y a los tuyos, y gozarlo lo ha con otro, si haya con quién.
cuando a ti comieren los gusanos, y no hallarás quien solamente por piedad te diga un pater noster. Oh loco desvariado, más que desvariado, ves que has hecho de lo tuyo al diablo y tu alma miserable quedará en dolores y en penas luengamente, y tu mujer la hará hervir y sobresalir, y con tu hacienda hará viento, y tú estarás sotierra en cuenta de los malos y perdidos para sécula seculorum. Y esta referencia la toma Vives para que sepan las viudas que hay entre los hombres quien las entiende y saben qué pie cojean. La construcción del modelo de perfección para las viudas por la literatura moral y doctrinal de la época moderna ya fue desgranada hace varias décadas por los trabajos magistrales de Mariló Vigil y María Antonia Hernández Bermejo para los siglos XVI y XVII. Esta última autora hacía notar cómo la diversidad de autores que a lo largo de la época moderna se acercan a este sujeto de interés crearon un modelo que podemos considerar sustancialmente permanente. Existe en todos ellos una coincidencia, a veces casi literal, en sus desarrollos, al contar con los mismos referentes doctrinarios como fuente de inspiración. Abundan en sus escritos las referencias bíblicas junto a otras clásicas, pero sobre todo se cita a la letra y se parafrasea a los padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y sobre todo San Pablo, cuyos párrafos fundamentales sirven de hilo conductor a la mayoría de estos discursos. Se construye así un modelo único, común e incuestionable y de larga permanencia. Un ideal preciso de buena viuda, viuda cristiana o perfecta viuda. Describe Gaspar de Astete el oficio de las viudas, que consiste en llorar al marido, sentir cristiana y piadosamente su muerte, no con extremos indiscretos como algunas hacen, que o acaban presto sus vidas como sus maridos o las alargan con largas enfermedades, de manera que no pueden cumplir con la crianza de sus hijos y gobierno de su casa. Lo otro, en que también procure la viuda cumplir con el testamento de su marido, haciendo que se digan por su alma las misas que mandó y los sufragios, y que paguen las deudas a los acreedores, y se componga con ellos, excusando todo lo posible pleitos que la hayan de forzar a andar por las audiencias y tribunales. La viuda que mucho anda por los tribunales trae en peligro su honra y honestidad. Después de esto, procure la viuda recogerse con sus hijos e hijas y permanecer en loable viudez, enseñando el temor de Dios y buenas costumbres a los hijos y criados, y de esta manera cumplirá con las reglas del apóstol San Pablo, que el apóstol San Pablo pone a las viudas. Recogiendo el pensamiento de Vives, Astete señala que es obligación de las viudas el gobierno de la familia, porque como les han faltado los maridos, quédales a ellas todo el cuidado y así han de ser padre y madre para sus hijos, señor para sus criados, porque muchas de ellas quedan con tan amplia y numerosa familia que han menester gran valor para gobernarla. Hay que atender a la enseñanza de los hijos, evitando que salgan libres y disolutos como suelen salir los hijos de las viudas. También será la viuda responsable de los criados de su casa, que serán en número justo para su estado, menos que los de una casada, a los que ha de gobernar y vigilar, que sean honestos y de buena vida, fieles amigos de toda verdad, porque no se infame por ellos el estado de la viuda. Y el ama viuda deberá portarse con ellos con justicia en el trato y pagarles su salario o soldada. Para garantizar el buen fin de estas obligaciones ahora asumidas por la viuda, la varonil buena viuda ha de tener las veces de padre y madre, ha de tener la vara y disciplina del padre y los pechos de la madre, y ha de ser prudencia que ha de alargar a la educación de los hijos, sin demasiado afecto, sin demasiada libertad, sin demasiado regalo, corrigiéndoles y castigándoles con energía para que no se echen a perder. Todo aquello es obligación de la mujer convertida ahora en padre de familia y en señora de la casa. Pero no siempre las mujeres tienen disposición y carácter para afrontar estas responsabilidades. Han de contar con varones que las asuman en su nombre. Pueden contratar a un maestro de buenas letras y honesta vida para encargarle de la educación del hijo, como decía Vives, o buscar un ayo de buenas condiciones y varón anciano en quien pueda confiar para guardar de ella y para que enseñe a los hijos y corrija a los criados y granjee la hacienda, en palabras de Astete. Pero si la madre sintiese en sí suficiencia y valor y amor de Dios para criar sus hijos, no se le quite la libertad para los doctrinar y criar, como se ha visto de muchas honradas dueñas que han sido ayas, han criado grandes príncipes y señores. Lo mismo también ha de buscar la viuda, alguien que administre su casa, una persona sabia y fiel de mucha honestidad y virtud,
Por ser las mujeres, esta es la razón por la que tienen que acudir a buscar hombres que las ayuden en estas responsabilidades, por ser las mujeres solas como parras de viña y de nueza, que si no les dan ningún árbol o otro arrimo, como por marido, no tienen fuerza para por sí solas hacer cosas de estima, sino que todos las huellan y las roban, y por eso son tan encomendadas en la Escritura Santa y sus necesidades tan encargadas a los jueces y a los príncipes. Tanto si la viuda asumía el gobierno de la casa personalmente como si lo delegaba en estos hombres ancianos y honestos, la amenazaban peligros y tentaciones. Así que se le recomienda no mezclarse con mozos y criados, máxime si es aún de buena edad y moza, que procure no encontrarse con el maestro de sus hijos más que lo imprescindible y entonces no le muestre buena cara ni le haga mucho regalo, porque tenga ocasión de tomar amor al maestro y a las personas que les crían. Los peligros acechan en cualquier momento y lugar, amenazando con quebrantar la castidad de la viuda, porque en palabras de San Jerónimo, tierna cosa es la fama de la castidad en la mujer, casi como una hermosa flor que a cualquier ventecico se marchita, en especial si la edad consiente el vicio. Hoy, ¿qué hace la viuda entre la muchedumbre de los mozos, entre los rebaños de los ministros y criados, a los cuales no quiero que menosprecie como mozos, sino que se recate de ellos como de hombres? Yo sé algunas dueñas, estando cerradas dentro de sus puertas, no haber carecido de infamia por sus criados, a quien hacía suspectos o el demasiado buen atavío o la buena tez de la cara o la edad apta al mal y la inflación del ánimo por la seguridad de lo que tenía en secreto con sus amas, lo cual, por disimulado y encubierto que esté, siempre rompe y a veces por donde menos se catan. Esta amenaza a la castidad, incluso en el encierro, podría corregirse poniendo de nuevo a la viuda bajo el amparo de un pariente varón. Si tiene padres o suegros, será bien que se vuelva al amparo y abrigo de ellos, mayormente cuando queda moza y de buen parecer por los peligros que pueda correr su fama, que no hay vidrio más quebradizo y delicado que ella. Juan de la Cerda considera incluso la mayor conveniencia de que la viuda viviese con el suegro antes que con sus parientes, porque el control sobre sus comportamientos y la censura de sus licencias y libertades sería más eficaz. Solo una excepción pone a esta preferencia. Si en casa de los padres de su marido, sus suegros, hubiera algunos mancebos livianos con cuales puede peligrar su honra, será más seguro que se vaya a vivir con sus propios padres y parientes antes que poner su honra en condición con los parientes del marido. Tanto resumen. Francisco de Ávila, en sus avisos cristianos, 1566, insistía en que convendrá que entienda la viuda que cuando para ella murió el marido, murió el mundo, y cuando enterró al marido, lo enterró a él. Las viudas han de estar secretas, recogidas, encerradas en sus casas para verse de librar de los muchos peligros que en los discursos se ofrecen, porque la vida de la viuda es dechado y espejo en que todos los de su pueblo hablan y miran, y debe quitar las ocasiones de que puedan murmurar de ella, ni sospechar cosa contra su ociosidad, porque puede tener por muy cierto la viuda que es más mirada en este estado que cuando era casada, y que todos son muy diligentes en juzgar su vida y conversación. Por eso, dentro de casa y fuera de ella, sean todo ejemplo de castidad, no admitiendo visitas familiares de hombres vanos y habladores, ni de mujeres lisonjeras y amigas de traer nuevas y murmurar de vidas ajenas, ni de otras cualesquier persona sospechosa, sea amiga del trabajo, ocupando bien el tiempo en las cosas necesarias para su familia. Si bien la casa era el refugio y amparo de la castidad de la viuda, podía tener otro espacio donde asistir con asiduidad. Dos casas solo ha de tener la viuda, las cuales ha de frecuentar. La una, la propia casa donde mora, la otra, la iglesia. En estas dos ha de estar siempre que cuando falte en una, la hallen en la otra. En casa donde mora ha de estar por amor a los hijos y nietos, si los hubiere, para el gobierno de la familia y necesidades cotidianas, y en la Iglesia ha de estar por la honra de Dios y por la necesidad que consigo trae la muerte. No deben salir las viudas salvo que sea necesario, y entonces han de guardar las formas castas, honestas y humildes.
Si alguna vez la viuda tuviera necesidad de salir de casa, salga muy cubierta y mostrando con afecto lo que suena a su nombre, es a saber, triste, sola y desamparada, porque todo eso significa el nombre de viuda en latín, que se dejen de todas maneras de afeites y galas y vanidades, ni menos se curen de ir a los baños, ni a los convites y bailes, ni oír músicas, ni ver torneos, ni juegos o fiestas, ni de ir por jardines en compañía de otras mujeres, y mucho menos de hombres, y deben ir siempre acompañadas de dueña, por lugares sin gente, aunque les exija dar más vuelta. Para el franciscano Osuna, la renuncia al mundo las obligaba también a vestir humildemente, llevando hábito por reducirse al estado de vejez, como personas que ya se les ha pasado la flor del mundo, y deben llevar las tocas caídas para evitar alzar los ojos, espejo del pecado, porque dice, en los ojos de la sardina se conoce si es fresca o salada. Debe además echar a su boca el freno de la vergüenza, que no aparezca risa, pues trae tocas de luto, que quiere decir lloro, y ha de ser vergonzosa en el andar, que su casa esté cerrada como un monasterio y que no vaya a visitar si no es al hospital y los enfermos, y ha de ser vergonzosa en la compañía, no se junte con quien se hallase, sino con otras viudas y vírgenes. No solo ha de ser vieja en las cosas de fuera, es decir, en la apariencia, sino también hacerse vieja, aunque no lo sea. En el interior del alma ha de amar mucho la quietud. Bueno, respecto a esta obligación, competencia casi de visitar los hospitales, espero que luego no me acuerde de que me lo tengo que saltar, hay también unas precisiones muy concretas, que no vayan a hospitales donde hay hombres, que no vayan nunca a la viuda joven sola, la mayor tampoco, naturalmente, que estén siempre separadas. Siempre con el objeto de garantizar que no hay ninguna, no un peligro o una tentación solamente, sino la posibilidad de que surja un rumor contra su honestidad. Incluso en la Iglesia debe de tener cuidado con el lugar que ocupa. Estando en la Iglesia, huya del asiento de mucha conversación y busque el lugar más solo y menos ocasionado a poder ver y ser mirada. Y allí, con mucho recogimiento, se dé a la devota oración. Y, por supuesto, huya de parecer en las bodas y fiestas y regocijos donde hay danzas y bailes y banquetes, por los jardines y casas de placer. Ni tampoco vaya a los baños, porque en los tales lugares se engendra la deshonestidad y lujuria y mora Satanás. Astete recomienda, además, evitar los tribunales, y no solo por la defensa de su fama, sino porque algunos jueces suelen ser de iniquidad y no de piedad, y las causas de las viudas no se juzgan con justicia y rectitud, y así se vienen a perder y desamparar. Debía diferenciarse además en su apariencia de las casadas, llevando el hábito de viuda como una mortaja en vida, pues sus calidades y formas debían delatar el estado interior de su ánima. Ser honesto, el traje, de paño grosero, que más sea para alivio de la necesidad que para fausto y vanidad, y sea el vestido exterior del cuerpo tal que muestre cuál ha de ser el atavío del ánima interior, que convenga al estado que tiene, y entienda que el hábito negro y triste le ha de servir para que sepa enfrentarse a las vanas conversaciones y visitas de la gente moza y muy regocijada. En aquella sociedad donde la apariencia era un elemento sustancial para reconocer y diferenciar identidades de todo tipo, la imagen de la viuda debía ajustarse a su condición de mujer sola y en duelo. Se precisan las formas adecuadas en el vestir, los colores, o mejor dicho, su ausencia, el elemento definitivo, la toca de viuda, que las define y distingue respecto a las demás. Todas de negro, sin escote, con los brazos cubiertos, las ropas anchas y largas, las tocas recogidas en la cabeza, la apariencia recordaba a una religiosa. A finales del siglo XVII, la francesa Madame d'Aulnoy, en su relación del viaje de España, decía de este traje: el traje de las viudas me pareció muy extraño, hay que ser muy guapa para conservar en él los encantos. Me resulta insoportable, tropezando de noche con una así vestida se siente miedo. A esta ausencia en el vestido se añadía también, a esta austeridad en el vestido se añadía también la templanza en la comida y la bebida, porque la viuda que no es templada en comer y beber, de necesidad ha de ser parlera y dada a los deleites y vicios. Esto dice Juan de la Cerda, porque para el jesuita Gaspar de Astete, nada de vino. Absténgase de vino, porque el vino es el principio de la lujuria. La sociedad viejo regimental era una sociedad de honor,
tantas veces depositado en las mujeres, y las viudas estaban obligadas a poner cuidado en preservar su fama y honestidad, difícil misión en un estado tan peligroso, el estado de viuda. Debía evitar las amistades y conversaciones peligrosas. La viuda, que es un vaso de pecados y llena de corrupción, y que si tiene algo de bueno es tan poco que, en viéndola con la tal amistad y compañía, es luego mordida de las malas lenguas, tenida por infame, las cuales, aun sin ocasión, dicen doblado de ella lo que hay. Bueno, naturalmente, en este evitar de las amistades, lo primero que tenían que evitar son las conversaciones y la amistad con los hombres, sobre todo con los jóvenes. Y se decía, porque perdería su gravedad y el respeto de los demás, incluso su castidad, con el peligro, según disponen las leyes, de que le quiten los hijos si se probara no ser casta, porque se entiende que la que a sí misma no se sabe guardar, mal podrá guardar a sus hijos e hijas. La construcción moral sobre este capítulo de las relaciones masculinas de las viudas resulta extremadamente riguroso al sujetar la garantía de la castidad con la amenaza de la pérdida de los hijos y de su patrimonio y sustento. Probablemente hay en estas palabras una lanza contra los casos de amancebamiento, no infrecuentes entre las viudas, como apuntan los registros judiciales, amancebamientos que en ocasiones se procuraban para evitar la introducción ajena en la educación y el patrimonio de los hijos. Tampoco resultaba conveniente a las viudas hablar mucho ni conversar con las mujeres casadas, especialmente con las que están verdes y en medio de la mocedad y de los regalos de sus matrimonios. Se desaconseja el recuerdo de las satisfacciones y alegrías del matrimonio, porque esta memoria tal vez podía ser un lazo para enlazarla con algunos pecados. Pero incluso podía resultar peligroso el trato con los eclesiásticos. Si acaso tuviera necesidad de aconsejarse de él en lo que toca a su religión, sea pocas veces y muy secreto a manera de quererse confesar. Y si el consejo fuere para lo que toca a la hacienda, hágale llamar a su casa por algún pariente suyo, ya que ha perdido el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La compasión es lo que suscita en Antonio de Guevara, porque no le es lícito andar fuera, salir de casa, ni hablar con los extraños, ni negociar con los suyos, ni conversar con los vecinos, ni pleitear con los deudores. Por el contrario, conforme a su triste estado, se ha de tapiar en sus casas, se ha de encerrar en sus cámaras do tiene por oficio regar los estrados con sus lágrimas y romper los cielos con suspiros. Oh, cuán triste, oh, cuán enojoso, oh, cuán peligroso es el estado de las viudas. Y eso si tiene con qué mantenerse. Si se ha de mantener con la aguja, aún no tiene para pan y agua. Si lo ha de ganar con su cuerpo, pierde el alma. Si lo ha de pedir a otros, hácesele vergüenza. Y, en efecto, por estas miserias en que a veces caía, serán receptoras de la beneficencia particular y eclesiástica, ejercicio de la caridad que también aconsejaban los moralistas. En cualquier caso, los trabajos domésticos y de aguja en que se podían emplear las viudas no se practicaban solo por necesidad, sino también por conveniencia, para evitar la ociosidad y la molicie. Labrar y coser y hacer obras de manos útiles y provechosas, aunque sean ricas las viudas y no las hayan menester, porque así conviene para el bien de las almas y para evitar la ociosidad, raíz de todos los vicios. También se definen estos textos cómo se ha de ordenar la espiritualidad de la viuda. Astete resume las virtudes espirituales que han de adornar a la viuda cristiana. En primer lugar, la oración. La mujer viuda ha de tener un oratorio apartado y sus tiempos señalados para recogerse a la oración, para rezar algunas devociones o leer algunos libros de santa doctrina, que son los que dan el mantenimiento de las almas. En segundo lugar, ha de redoblar ayunos y abstinencias, considerando todos los provechos que la contención del alimento llevan al espíritu. Y así recomienda que no solo ayune los días que manda la Iglesia, sino otros, con devoción y consejo de confesor, especialmente si es moza, porque no hay mejor remedio para vencer las pasiones de la carne que el ayuno, que macera la carne y reprime los vicios. En tercer lugar, la penitencia, empezando por el uso del cilicio y otras penitencias, como dormir en el suelo, usar vestidos groseros, levantarse de mañana, sufrir algunas incomodidades, tomar alguna disciplina, postrarse en la tierra, estar de rodillas algún tiempo, tener los brazos extendidos en cruz, dormir en alguna tabla, humillarse, besar la tierra, y como en realidad era una mujer del siglo obligada a abandonar el mundo, otras renuncias materiales, no usar sedas o paños preciosos, holandas o lienzos delicados, sino paños groseros y no muy costosos, porque
porque todo lo que toca al regalo y vestido se ha de dejar para las casadas, mozas y amigas de regalo. Como decía Juan de Soto, la regla en las viudas es la vida recogida y en cierto modo religiosa, pues la oración debe ser la más ordinaria ocupación y el ejercicio en obras pías para cumplir con la vida activa, y la vida de la viudez es vida penitencial. Loables ocupaciones del estado de la viuda son visitar a los pobres y enfermos. Aquí el apartado al que antes me refería sobre los hospitales, teniendo mucha precaución que no se junten hombres con mujeres y que cualquier mujer que los visita vaya acompañada. Bueno, se propone, en definitiva... No sé, ¿voy fatal? ¿No? Vale. Vale. Se propone, en definitiva, digo, un modelo de buena viuda. Que las lágrimas, el luto, la soledad, los ayunos son ornamentos, atavíos y arreos de las viudas, que han de estar ocupada en oración día y noche, desechando convites, torneos, fiestas, cartas de amores y repullones, pues perdido el marido mortal, se dedicará a conversar con el inmortal. Necesario es que la viuda ore con más atención, que ayune más, que continúe más los divinos oficios, que ande a los sermones, que lea buenos libros, que contemple el amor de Cristo, que se consuele con su Madre gloriosa y que imite el ejemplo de las santas viudas, que más virtudes y mayores se requieren en ella que no en la casada. Y frente a este modelo ideal propuesto por los moralistas, se condena, se critica el contrario, el modelo, la antítesis de este modelo ideal. ¿Qué podemos decir de las viudas que con toda libertad del mundo se van a los juegos y fiestas, a los toros, juegos de cañas, justas, torneos y comedias, con el mismo desenfado que cualquier mujer soltera? Y puestas a las ventanas muy al descubierto, codician ser miradas y, para más señalarse, descubren divisas y joyeles con que provocar a las mirar, entreteniéndose públicamente en conversaciones de dichos y motes y cosas deshonestas con gente liviana. Pues en su casa no reina otra cosa sino la ociosidad, porque tienen por vileza el tomar una rueca que ensucia su vestido, endurece sus dedos y maltrata sus labios. Y así en lo que entienden es en adobos, aderezos, composturas de sus personas. Y si saben que otra viuda es bien ocupada en las cosas de su casa y que en todo ama la honestidad y llaneza, estas ociosas la hartan en sus pláticas de cocinera, de mujer vil y de bajos pensamientos. Siempre procuran que sus conversaciones sean muy regocijadas y, para conseguirlo, admiten en ellas a hombres viciosos y lisonjeros, ajenos a toda virtud, y entre ellos tratan de los regalos de fulana, de los trajes de zutrana y de cómo la otra se deja servir. Una obligación primordial de la viuda es guardar la memoria del marido. Que la viuda piadosa piense que el marido no le ha sido arrebatado por completo, sino que vive ora en la vida del alma, que es la verdadera vida y también la real. Por consiguiente, la viuda celebrará el recuerdo del marido, no como si estuviera muerto, sino como ausente, con mayor veneración y piedad que llanto. Así, obre y viva como ella sabe que puede complacer a su marido, ya no como hombre, sino como un espíritu simple y puro y como una fuente de inspiración. Adóptelo como un observador y un guardián para sí, no tan solo de las acciones externas como cuando soportaba la envoltura del cuerpo, sino ahora que está libre de él y es un espíritu etéreo y puro, también de su conciencia. Convierte así el marido en el observador permanente y lector de los pensamientos de la viuda, así que la viuda tiene que saber cómo ha de comportarse. Así estará atento a la fama y a la castidad de la esposa. Precisamente la principal cualidad de las viudas es la castidad. Para que la viuda con justo título haya de ser llamada verdadera viuda, ha de ser casta, honesta y limpia, lo cual ha de ser en tres cosas: en la vista, en la boca y en la conversación. Andar con los ojos bajos y puestos en la tierra, traer su rostro tan cubierto y tapado con el manto que solo pueda ver el camino por donde anda. Ha de ser casta en su boca, no dada a la disoluta risa, porque la risa manifiesta el desenfrenamiento de la mujer. Y también en su conversación ha de ser la viuda muy casta y limpia, de muy buena elección en sus compañías, de donde pueden hacer alguna mala sospecha, ahora sean de hombre o de mujeres de poca opinión. En el cuerpo y en el alma ha de ser casta la viuda y para ello ha de huir las ocasiones y cosas ilícitas que incitan y provocan la lujuria. Para ser, pues, verdaderamente casta, ha de despedir de sí los malos pensamientos, que con el estudio de las divinas escrituras y devotas oraciones sean expedidos y rechazados, y tenga por ejemplo a la Virgen María, cabeza y verdadero ejemplo de las viudas.
Debe la buena viuda apartarse del amor carnal y mundano, no solo el de los hombres, sino también el de los hijos e hijas, y ponga su verdadero amor en solo Dios, porque el poner su afición en las cosas de este mundo le impide el amar a Dios y servir a Dios perfectamente. Como reza un refrán castellano, a la mujer casta Dios le basta. Esta propuesta de apartamiento de lo mundano, de retiro completo y renuncia a los hombres y consagración a Dios, lleva a los moralistas a proponer a las viudas la adopción del voto de castidad que podían tomar con el asesoramiento de un adecuado consejero. Para que una viuda lo sea de verdad, se requieren tres cosas: que la viuda sea viuda no solo en cuanto al cuerpo, sino en cuanto al corazón, es decir, que esté resuelta con propósito inviolable a conservarse en el estado de casta viudez, porque las viudas, que solo lo son en espera de volverse a casar, solamente están separadas de los hombres según los placeres del cuerpo, pero están unidas a ellos por el deseo del corazón. Y si la verdadera viuda quiere ofrecer a Dios su cuerpo y su castidad con voto, añadirá a su viudez un gran adorno y asegurará mucho su propósito. Se trata de tomar una decisión activa y consciente de renuncia a contraer un nuevo matrimonio. Para que sea realmente válida, es necesario que venga acompañada de dos cosas: que se haga única y simplemente para poner con más pureza todos los afectos en Dios y unir el propio corazón con el de la Divina Majestad, porque si el deseo de dejar ricos a los hijos o cualquier otra pretensión mundana es la que retiene a la viuda en su viudez, quizás recibirá por ello alabanza, pero no delante de Dios. En segundo lugar, es también necesario que la viuda, para ser verdaderamente tal, viva alejada y privada de los goces profanos. Querer ser viuda y complacerse, no obstante, de ser halagada, acariciada o festejada, querer tomar parte en los bailes, danzas y festines, querer andar perfumada, adornada y acariciada, esto no es ser viuda. Renunciar a nuevas nupcias es, además, en palabras de Francisco de Sales, una prueba de amor al marido difunto y del matrimonio cristiano. Amar al marido mientras vive es cosa muy corriente entre las mujeres, pero amarle tanto que después de muerto no se desee otro es una categoría de amor que solo es propio de las verdaderas viudas. Esperar en Dios mientras se cuenta con el apoyo del marido no es cosa tan rara, pero esperar en Dios cuando se carece de él es cosa muy digna de alabanza, por lo que en la viudez se conoce más fácilmente las virtudes practicadas durante el matrimonio. Convierte a las viudas en esposas de Cristo. Propone además un apartamiento de todo lo terrenal, de los hijos, de los negocios exteriores. Serán ocupaciones preferentes de la casta viuda la oración, la lectura reflexiva de las cartas de San Jerónimo, ya que nada se puede añadir a lo que dijo, y el ejercicio de las virtudes propias, la perfecta modestia, la renuncia a los honores, a las distinciones, a las reuniones, a los títulos y otras parecidas vanidades, servir a los pobres y a los enfermos, consolar a los afligidos, encaminar a las doncellas hacia la vida devota, mostrarse ante las jóvenes como un modelo de todas las virtudes. La limpieza y sencillez han de ser los adornos de sus vestidos, la humildad y la caridad el adorno de sus actos, la honestidad y la humildad el de su conversación, la modestia y el recato el de sus miradas, y Jesucristo crucificado el único amor de su corazón. ¿Voy mal? ¿Cuánto me falta? Vale. Bueno, pues entonces voy a leer este párrafo que lo leo sobre todo porque me parece una metáfora preciosa. En una palabra, la verdadera viuda es en la Iglesia una violeta de marzo, que despide una suavidad incomparable por el olor de su devoción. Permanece casi siempre escondida bajo las largas hojas de su propia abyección y pone de manifiesto su mortificación con su color menos brillante. Se encuentra en parajes húmedos e incultos. No quiere ser agitada por las conversaciones mundanas para defender mejor la frescura de su corazón contra los ardores que los deseos de riquezas, de honores o también de amores podrán encender. El diccionario apostólico del agustino francés Montargón, que publicado en París en 1767 y después traducido por Nifo en 1795, un manual de confesores y directores espirituales, pese a lo tardío de la fecha, la segunda mitad del siglo XVIII, no se aparta en lo esencial de los textos precedentes y de sus referentes doctrinales, y abunda en la imagen de las verdaderas viudas, silenciosas, humildes, retiradas, dedicadas al cuidado de la casa, la educación de los hijos,
que defienden su castidad, que huyen de los valores terrenales o mundanos, que conservan la tranquilidad en la familia, que practican la hospitalidad y la misericordia con el prójimo, etc. No hay grandes diferencias. Y como San Francisco de Sales, siglo y medio antes, el agustino francés subraya las ventajas de aquellas viudas libres de obligaciones para entregarse por ello enteramente a Dios. Por la misma razón de estar libres, no teniendo familia que gobernar, nada las embaraza para dejarse enteramente a Dios y pasar el resto de su vida en preces y oraciones. Muertas al mundo y a los placeres carnales para poder entregarse siempre a los ejercicios espirituales y gustar de ellos, venciendo las tentaciones, cambiando las bodas carnales en espirituales, el amor de un esposo en el amor de Jesucristo, su verdadero y único esposo. Se entregan así enteramente al amor divino. Frente a ellas, también las jóvenes viudas, en las que la afeminación y la delicadeza de sus cuerpos las estimulan a sacudir el yugo de Jesucristo y quieren volverse a casar. Pero ahora hay una postura, una reacción, una respuesta más positiva para estas jóvenes que no pueden afrontar, no son capaces de hacer frente a las tentaciones. Para estas, si superan aquella predisposición inicial de volverse a casar y consiguen perseverar en la castidad, la recompensa será mayor porque, dice este jesuita, las recompensas de las viudas en el cielo serán proporcionales a su edad y a su mérito, de forma que las que lleven el yugo desde su juventud tendrán mucha mayor gloria que las que quedaron viudas en la edad más adelantada. Una viuda joven tiene más combates que resistir y pasa sobre todo género de dificultades por amor a Dios. Así que, finalmente, eso será recompensado. El padre Astete, también un jesuita, considera la dignidad del estado de las viudas como un estado medio entre la virginidad y el matrimonio. Y así, dice, participa de los dos estados. En la continencia participa del estado de la virginidad, en el cuidado de gobernar la familia y criar a los hijos del estado del matrimonio. Siguiendo la teoría paulina, en este sentido, la viudez es un estado más elevado que el del matrimonio y por ello también más aconsejable. De manera que, a partir de estos principios iniciales, de este principio que sobrevalora la viudez como más próximo a la virginidad y más a mitad de camino del matrimonio, se desarrolla toda una reflexión en torno a las segundas nupcias. Durante los siglos XII y XV, mientras se fue perfilando la doctrina canónica del matrimonio, se desarrolló también la teoría sobre las segundas nupcias. En principio, las nuevas nupcias tras el fallecimiento de uno de los cónyuges era posible y no se les podía poner límite. Las segundas nupcias, incluso las terceras, las cuartas, no son condenables, pero había existido incluso un debate en torno a su carácter sacramental, pese a que eminentes teólogos, como San Alberto, Santo Tomás, respondían que las evidentes imperfecciones de las segundas nupcias no ponían en entredicho su carácter sacramental. A partir de, con Trento se refuerza y se insiste en el valor sacramental de estos siguientes matrimonios y también se afianza el principio, la soberanía de la virginidad. Todos los moralistas, y voy resumiendo, todos los moralistas van a desarrollar un discurso, lo que yo he llamado un discurso disuasorio de las segundas nupcias. Naturalmente, las disposiciones canónicas, incluso la ley civil, obligan de alguna manera a reconocer siempre el carácter sacramental de esos enlaces, pero siempre insisten en mejor será contenerse que casarse. Mejor mantenerse en el estado de castidad, aunque no peque con casarse, que volver a casarse. No piensen, dicen ellos, las viudas con esto, que se les obliga, se les pone precepto y obligación para quedarse viudas. Simplemente se les indica el camino de perfección, el camino más perfecto que han de seguir. Para afianzar este principio, esta idea de preferencia de la castidad y, por lo tanto, desalentar en los segundos matrimonios, se desarrolla este discurso en el que se relaciona directamente estos segundos, terceros o cuartos matrimonios con el vicio, la incontinencia. No pueden aguantar sin casarse y por eso se casan.
El estado de viudez, que se hace preferible, lo es tanto para las mujeres como para los hombres, no solo para las mujeres, tanto para las mujeres como para los hombres. Lo que pasa es que se considera que es más apropiado para las mujeres. La mujer, aunque quede sola, puede mejor llevar la carga que le queda de sus hijos y familia que no el hombre. Los hombres, para atender a las necesidades domésticas y a la crianza de los hijos, tienen que reposar estas tareas, que son propias de la mujer y no del hombre, en otra mujer, hija, hermana, pariente o criada, y no se encuentra siempre quien cumpla bien con ellas. Así que queda el matrimonio para los hombres como alivio de la vejez y la enfermedad, y en la mocedad como remedio de la incontinencia. Por todo esto es más propio de las mujeres permanecer en la castidad que en ellos. Y añade también el jesuita Astete, porque en ellos, los varones viudos, no se representa el desposorio de Cristo con su Iglesia virgen y casta, como sí en las mujeres. El matrimonio de los viudos se presenta entonces como un pecado de incontinencia, también para las mujeres jóvenes, como un pecado de incontinencia y de propensión a la fornicación, y para que tengan hijos también dentro del matrimonio y no los tengan en adulterio o no se atrevan a matarlos antes de que nazcan. La permanencia en la viudez y sobre todo en las mujeres era solo una recomendación que recogía una inquietud de los cánones de la ley civil de la sociedad misma. Resultaba conveniente renovar el matrimonio para aquellos y sobre todo aquellas incontinentes incapaces de perseverar en la viudez y en la memoria del marido, y para evitar que cayeran en los calificativos degradantes, es decir, para evitar que fueran deshonestas, ventaneras, callejeras, parleras, orgullosas, vanidosas. Por ellas y para ellas se toleraban las segundas nupcias de forma que, puestas bajo la tutela y vigilancia de un nuevo marido, se asegurara su honesto comportamiento y su vida recogida. Las segundas nupcias convienen si en el estado de viudez la mujer no confía en poder superar los aguijones de la pasión y las habladurías de la gente que siempre sospecha negativamente. Y las viudas jóvenes, si no se sienten con fuerzas para guardar continencia y dar buen ejemplo de honestidad, porque más vale casarse y vivir en santo matrimonio que dar ocasión a la murmuración. Pero estos matrimonios, segundos, terceros o cuartos, están también cargados de prevenciones, de reservas, de suspicacias, que se expresan sobre todo en la elección del nuevo marido y en los tiempos de luto, es decir, el tiempo que ha de transcurrir desde la muerte del primer marido hasta el siguiente matrimonio. Las que se casen, dice Vives, procuren no hacerlo al día siguiente de la muerte del marido o unos días después. Esto es señal de que en vida no amaron a los esposos, si con su muerte abandonan tan tranquilamente, tan rápidamente el reconocido pesar, el luto, el sentimiento. Y si hay que prestar alguna atención a los hijos o a la casa, procuren resolverlo antes del estruendo de las bodas y antes de que el nuevo marido ejerza la supremacía en casa. Ni les quiten a sus padres, si los tienen, el derecho sobre ellas, más aún, concédanles a la hora de buscar marido mucho poder y tal vez todo. A falta de padres, ocupan el lugar los parientes de sangre y allegados de mayor edad. Se debe castigar el descaro de aquellas viudas que no solo sin consultar a quienes deben la reverencia de padres, sino también contra su voluntad e incluso contra sus reclamaciones, ellas solas encuentran un nuevo marido. Bueno, hay que buscar los varones apropiados, hay que dejar el tiempo apropiado, hay que evitar que en este sentido que las murmuraciones puedan hacer pensar que esa relación ha tenido lugar antes de la muerte del primer marido, o si nace un hijo en los meses próximos a la muerte del primer marido, que haya dudas sobre la paternidad de ese hijo. Es decir, otra vez, de nuevo, todas estas prevenciones que tienen mucho que ver con la honra de marido, tienen también mucho que ver con la fama de la casta viuda. Bueno, quiero decir solamente para terminar, y no me entretengo más, aunque tengo muchísimo más, claro, pero no me entretengo más, que en este proceso de reflexión en torno a las segundas nupcias, junto a esta exaltación de la virginidad y la castidad, o a la defensa de los intereses patrimoniales de los hijos o de la propia esposa,
alegan también como un argumento disuasorio de los matrimonios, y también se ha hablado aquí de eso, los tormentos del propio matrimonio. Se recuerda constantemente a las viudas la maldad, la perversión, los malos tratos, las tensiones domésticas, etc. No es que no haya buenos matrimonios, como ellos dicen, santos, sagrados matrimonios, pero los tribunales están llenos de estas violencias domésticas, esto lo entendemos bien, creo, de estas violencias domésticas que constantemente manifiestan la inquietud con la que se vive dentro de los matrimonios. Una cuestión también trascendental, porque se habló aquí el primer día, en la conferencia de Margarita Ortega, sobre esa conveniencia del orden social y también del orden familiar, igual que del político, de garantizar la quietud, la tranquilidad dentro del hogar. En definitiva y en conclusión, solamente por cerrar esta conferencia, todo este discurso de moral, de defensa de la castidad, iba orientado a procurar algo que en la vida real y en otros textos más profanos se desmentía, a procurar la conservación de la castidad, casi, como dicen algunos moralistas, como si se tratara de una orden religiosa, de una clausura que tanto interesó también extender a partir de Trento. Gracias.